Muy buenas tardes, bienvenidos a un webinar más de República Mobiliaria. Esta vez no vamos a abordar un tema específicamente de la industria, sin embargo, algo que es un tema que hemos tratado por lo menos en los últimos 2 años en República Mobiliaria y es relacionado a la movilidad eléctrica, ¿verdad? Esta noche nos acompañan dos invitados muy especiales. En el caso del primero, posiblemente, si mi memoria no me falla, el primer funcionario que nos acompaña en un webinar aquí en República Inmobiliaria, lo cual nos agrada mucho. Y segundo, Juan Carlos Botrán, que es una persona que nos ha acompañado en los últimos 2 años cuando hablamos de movilidad eléctrica, obviamente, dada el trabajo que ha realizado Amego. Esta noche nos acompaña Alberto Pimentel Mata, quien es el ministro de Energía y Minas. Le agradezco mucho, ministro, por hacer mucho espacio o hacernos espacio en su agenda y también, obviamente, a Juan Carlos Botrán, quien es el presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala. A ambos, bienvenidos, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Braulio, buenas noches. Un gusto estar con ustedes para poder hablar de este tema que es apasionante y que será de mucho beneficio para nuestro país. Muy buenas noches, Braulio. Muy buenas noches, señor ministro. Un gusto de compartir nuevamente aquí el espacio para hablar de este tema tan importante. Un gusto. Y justamente el ministro dijo algo, es un tema muy apasionante y me consta, digamos, yo que estoy en el tema inmobiliario, construcción, arquitectura, poco a poco he ido entendiendo la importancia que tiene este tema de la movilidad eléctrica y que ha tenido avances muy importantes. Con Juan Carlos hemos tenido conversaciones, si mi memoria no me falla, desde 2019, cuando hablábamos de qué debería tener la ley y todo el proceso legislativo que llevó. Ya está la ley, ya está el reglamento y ahorita en la discusión está en otro nivel, ¿verdad? Me refiero, ya estamos hablando de otros tópicos sobre movilidad eléctrica y justamente uno de los tópicos que queremos traer a colación esta noche es el tema de la infraestructura para impulsar la movilidad eléctrica en el interior del país. Ahí en la presentación del ministro, a la que nos va a dar en los próximos minutos, vamos a entender un poquito, nos va a dar un poco del contexto de cómo estamos y a partir de ahí vamos a profundizar en el tema. Recordemos que en Guatemala se calcula que hay por lo menos más de 60 puntos de carga para vehículos eléctricos. Obviamente la mayoría están en el área metropolitana y es por eso es que buscamos conversar sobre cuáles son las oportunidades y los retos que hay para desarrollar esta red en el resto del país. Antes de continuar con el webinar, quiero agradecer obviamente a nuestros patrocinadores. Sin el apoyo de ellos no podríamos tener este espacio. Me refiero a Banco Industrial, Ferco, Cementos Progreso y Corporación Multiinversiones, que justamente 2 veces al mes nos permiten tener estos webinars de República Inmobiliaria, donde abordamos temas que sin duda alguna son importantes para ustedes y principalmente recuerden que en el sector inmobiliario este tema de la movilidad eléctrica tiene una relación directa y de eso vamos a hablar un poco con Juan Carlos más adelante. Sin más, quiero darle el espacio al ministro para que pueda compartirnos su presentación. Después le damos la palabra a Juan Carlos y luego entramos a una fase de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer llegar sus inquietudes o hablar un poco y profundizar de lo que nos presenten nuestros invitados de esta noche. Ministro, el espacio es suyo, adelante. Muchas gracias, Braulio. De nuevo, es un gusto para mí poder compartir con ustedes la noche de hoy para hablar de un tema que realmente es de suma importancia y que nos llena de mucho orgullo como Ministerio de Energía y Minas y como gobierno de la República, ver que se está convirtiendo ya en una realidad a nivel nacional. Brevemente y como antecedente, creo que es importante que todos entendamos que ya tenemos una ley, ya tenemos un reglamento, pero el por qué decidimos trabajar en este tema. Básicamente lo hicimos porque estamos convencidos de que la movilidad eléctrica es una necesidad en el mundo y una necesidad para Guatemala. Eh, es una necesidad porque en el siglo XXI, el siglo en que estamos viviendo, tenemos que entender que el reto más grande que enfrentamos es lograr la sostenibilidad de nuestro estilo de vida. Y eso necesariamente nos hace pensar en buscar formas que nos permitan mantener ese estilo de vida, pero hacerlo de forma tal que no afectemos o que nuestro impacto en el planeta sea el menor posible. La movilidad sostenible y la movilidad eléctrica como parte de la movilidad sostenible es exactamente la ruta a seguir. Esto porque tenemos que entender que los combustibles fósiles, que ya está comprobado que producen
gases con efecto invernadero van a desaparecer en este siglo. Lo vamos a ver probablemente la mayoría de nosotros aún en nuestra vida. Pero las necesidades de movilidad persisten y lógicamente hay que encontrar sustitutos. En el caso de Guatemala, apostar por la movilidad eléctrica hace todo el sentido del mundo si se entiende además que no producimos estos combustibles fósiles que hoy consumimos, pero sí producimos energía eléctrica. Y además la energía eléctrica la producimos en su gran mayoría a partir de fuentes renovables. Entonces, contar con una ley que nos permitía o que nos permita incentivar de forma acelerada el consumo de vehículos eléctricos, híbridos y la infraestructura asociada era la ruta a seguir. Sin embargo, la ley y el reglamento es solo el primer paso. Existe una serie de retos que tenemos que enfrentar para que esto pueda volverse realmente una realidad en todo el país. Y de eso es lo que vamos a hablar la tarde de hoy o la noche de hoy. Dentro de estos retos, aquí en esta gráfica resumo los que encontramos como los principales. El primero es que efectivamente requerimos acceso a fuentes de energía eléctrica y la vamos a requerir de calidad. Si no hay acceso a la energía eléctrica, simplemente la movilidad eléctrica no va a poder implantarse en el país. Y eso es cierto para todo el país. Ya Braulio nos daba un dato respecto a los cargadores instalados a nivel nacional, pero en realidad la gran mayoría, el 90% de esos cargadores están en la ciudad de Guatemala. Hay un reto importante en el interior. Por supuesto, otro reto principal, y la ley lo ataja de forma acertada, es el acceso propio a los vehículos eléctricos. Y ahí la apuesta es incentivos fiscales que permitan abaratar este tipo de vehículos, abaratar también la infraestructura asociada para que el guatemalteco pueda adquirirlos. No nos basta tener solo acceso a energía eléctrica, pero tenemos que hacer los vehículos asequibles. El tercer reto es el de la regulación. Digamos que en esto ya hemos avanzado con la aprobación de la ley, que es el decreto 40-2022, que se aprobó el año pasado, y del reglamento. Pero hay aún alguna regulación necesaria de desarrollar. Por ejemplo, en materia de vehículos de hidrógeno, que también están contenidos en la ley, la reglamentación, el MEM la está trabajando aún, y eso lo que busca es dejarnos preparados para la siguiente etapa en la movilidad sostenible. Hay algunos retos también reglamentarios a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales respecto a la disposición de las baterías, por ejemplo. Eso no está reglamentado aún y sí tenemos que hacerlo muy pronto porque no queremos generar un daño ambiental con una medida que es positiva, ¿no? El cuarto reto que quiero resaltar hoy es el asociado con la infraestructura, específicamente lo de los cargadores. Para superar sobre todo el prejuicio inicial de todos los que hemos preguntado alguna vez sobre la conveniencia o no de comprar un vehículo eléctrico, es entender que no nos vamos a quedar a medio camino sin la posibilidad de poder recargar la energía en nuestro vehículo. Y eso significa buscar formas de incentivar la instalación de cargadores a nivel nacional. Ojo, que yo siempre recuerdo que el vehículo eléctrico en sí mismo es más flexible que el vehículo de combustión interna, porque nosotros todos podemos cargar nuestro vehículo en nuestra propia casa o en nuestro lugar de trabajo, mientras que es muy difícil pensar que todos tengamos una gasolinera al lado de nuestra casa. Pero es cierto que la red de cargadores es un reto y hay que incentivarlo. Y luego está el reto importante y webinars como este nos han permitido ir acercando la información a los guatemaltecos. Este es el reto de darle a conocer a la población lo que ya tenemos, hacia dónde caminamos y los beneficios asociados al respecto. Y en eso pues es una labor importante. Si continuamos en la siguiente diapositiva, quiero comentarles o referirme al primero de los retos, el referente al acceso a la energía eléctrica. Este es un dato muy, muy general. Podríamos decir que en Guatemala el 90% de los hogares ya tiene acceso a la cobertura eléctrica. Es decir, Guatemala en términos generales tiene energía eléctrica en todos los municipios y en todos los rincones del país. Hemos avanzado en este periodo de gobierno, en ese índice.
Estamos por superar la meta que nos propusimos del 90% para el 2023. Ahorita estamos en un 89.94%, pero sin duda, si aspiramos a que en el mediano y largo plazo el 100% de los vehículos se conviertan en eléctricos, este porcentaje de cobertura tiene que mejorarse. Y eso requiere que como gobierno y también desde el sector privado impulsemos acciones para ampliar esta red de cobertura eléctrica. Si avanzamos, quisiera comentarles que el tema del acceso a la energía no debe entenderse como el único problema. Es decir, una cosa es tener energía y luego es tenerla con calidad. También es necesario trabajar en una red más confiable. Digamos que en la zona central y sur del país, nuestros retos de confiabilidad de energía eléctrica pues están superados en gran medida. Hay mejor infraestructura, pero eso no es cierto en lugares como Huehuetenango, Quiché, Petén o Izabal mismo. Y eso significa que para que esta estrategia, que no es una única estrategia, la movilidad no es una única estrategia, pero para que esta sea exitosa tenemos que avanzar también en los temas de ampliación de nuestras redes de transmisión y de distribución. El ministerio pues hace eso de forma programada a través de los planes de expansión de la transmisión. El vigente es el primero diseñado con un panorama de los próximos 30 años, se aprobó en el 2022, con las necesidades identificadas hasta el 2052, pero lo que quiero señalar es que necesitamos continuar también en esta mejora de la infraestructura general para que esta estrategia avance de forma acelerada. Si avanzamos, el siguiente de los retos, el que tenía que ver exactamente con el acceso o a lograr o incentivar que haya más vehículos eléctricos a nivel nacional, tiene que ver con lo que les dije antes, los incentivos que se han fijado en la ley. Pero yo quiero ponerlo siempre en perspectiva. Estos datos que son del 2022 dan cuenta de que el parque vehicular terrestre a nivel nacional es de 4.7 millones de vehículos. Ahí estamos incluyendo vehículos de todo tipo, de uso particular, de uso comercial y las motocicletas. Pero de ese parque total, solo 474 vehículos eran eléctricos y casi 4.000 híbridos. Estamos hablando de menos del 0.1% de vehículos eléctricos a nivel nacional para el año 2022 y menos del 1% vehículos híbridos. Esto nos enseña que la ley era necesaria para poder abaratar y acceder a más vehículos de este tipo. Y sobre todo nos enseña que tenemos un gran margen que recorrer, un gran camino por recorrer, pero que tenemos una oportunidad clara. Es decir, hay muchos vehículos por sustituir a uno y lo vamos a lograr con el paso y estoy seguro que la ley va a dar, y de lo que estamos hablando hoy, va a dar un salto importante hacia avanzar en este sentido. Esto ya lo mencioné de alguna forma, es decir, en cuanto a la regulación que permita el acceso a estos vehículos eléctricos, estamos listos ya en términos generales con la aprobación del decreto del año pasado, del 40-2022, y con la aprobación del reglamento 295-2022, el acuerdo gubernativo 295 que aprueba el reglamento de la ley. Pero hemos hecho más cosas relacionadas a la normativa. Por ejemplo, el acuerdo ministerial 180-2022, que también promueve y señala que el vehículo, o que más bien el hidrógeno verde debe ser considerado como una tecnología renovable. Esto preparándonos también al siguiente salto. Y ahora estamos en el proceso de la reglamentación de los vehículos de hidrógeno como tal y, como les dije, también el de la disposición final de baterías. El gobierno está haciendo su parte y de eso nos vamos a encargar de que quede todo aprobado en lo que nos resta del año. Entonces, entrando ya a los incentivos que otorga la ley, sin necesidad de ahondar en demasiado, pero para explicarles cuál es la estrategia que utilizamos para abaratar estos vehículos, pues básicamente se tratan de incentivos fiscales. La ley tiene un panorama de vida de estos incentivos de hasta 10 años
desde la vigencia de la ley, y lo que busca es, por ejemplo, para los vehículos eléctricos, ahí incluimos las motos, por ejemplo, y también para los vehículos de hidrógeno, una exoneración del IVA y del impuesto a la primera matrícula, del IPRIMA, del 100% por los primeros 5 años de la vigencia de ley. Es decir, cualquier importación de un vehículo eléctrico, un vehículo de hidrógeno o un vehículo híbrido, de hecho, va a tener la exoneración del IVA, y en el caso del IPRIMA, también para los eléctricos. Y luego del año 6 al año 10, los incentivos pues van mermando, van reduciéndose, pero todavía van a persistir. El año sexto 80%, el séptimo 60%, el año octavo 40%, hasta llegar al año 10 con un incentivo del 10%. Además, hicimos el incentivo de la exoneración del impuesto a circulación de vehículos para los vehículos eléctricos y los híbridos, y ahí pues la exoneración es por 5 años desde que se matricule en una tabla de degradación. El primer año de la matrícula es del 100% del impuesto, el segundo año va a ser del 80% y así sucesivamente. Es decir, según el año en que se importe, porque perdón, según el año en que tenga de circular el vehículo y cuando se haya importado. Son incentivos que se traducen y que en promedio pues van a abaratar entre el 17 y el 20% el costo de un vehículo, lo cual ya lo hace equiparable con el valor de un vehículo similar de combustión interna, con las grandes ventajas pues de que los vehículos eléctricos pues no producen gases de efecto invernadero, los híbridos producen muchos menos, y en general su mantenimiento es mucho más barato, y también pues el costo del combustible también es más barato, porque el kilovatio hora es más barato al final si lo traduce a kilómetros recorridos que el consumo de combustibles fósiles, sobre todo a los precios actuales de los últimos. Si avanzamos, contarles también que en la regulación previmos no solo los incentivos directamente para los vehículos, sino también, y para los cargadores, por ejemplo, que también están exonerados, pero también previmos incentivos para tratar de incentivar que se genere una industria asociada a la movilidad eléctrica. De esa cuenta, por ejemplo, se va a permitir, o se está permitiendo, que hayan personas que entren al negocio de venta de energía eléctrica para vehículos, o sea, reventa de energía eléctrica con fines vehiculares, sin necesidad de tener que constituirse como una distribuidora de energía eléctrica o incluso una comercializadora. Es decir, va a poder realizarse de esta forma. Pero también queremos incentivar el establecimiento de industrias a nivel nacional. Entonces, hay un incentivo, por ejemplo, que se traduce en la exoneración de ICR por 10 años para aquella empresa que se dedique al ensamblaje de vehículos eléctricos a nivel nacional. O, por ejemplo, también hay un incentivo relacionado con reducción o no pago del IVA asociado a la renta de los vehículos que sean eléctricos y que hayan sido importados para ponerlos en el negocio de leasing. Es decir, hemos tratado de pensar en incentivar no solo el consumo del vehículo en sí mismo, pero también de los negocios asociados. Porque lo que queremos ver, lo que estábamos apostándole es que haya gente que encuentre como un negocio factible el poner su electrolinera y dedicarse a la reventa de energía, pero eso nos va a permitir crecer más rápido y a su vez va a incentivar que se consuman más vehículos eléctricos y vamos a lograr los objetivos detrás de la estrategia de movilidad eléctrica. Yo siempre utilizo de ejemplo que yo miro muy rápidamente entrando el negocio de las electrolineras, por ejemplo, a parqueos públicos. Uno va y deja su carro ahí, pues puede incluso aprovechar y cargarlo ahí, comprar esa energía. O los centros comerciales, imagínense, uno va al cine, se queda 2 horas o va a comer con su familia, se queda un cuanto tiempo, pero puede aprovechar y cargar ahí mismo su vehículo eléctrico. Además, hay posibilidades de mejores tarifas eléctricas para aquel que utilice la estrategia de cargar su vehículo en casa. EXA, sin ir muy lejos, tiene tarifas diferenciadas por horas. Entonces, cargar un vehículo eléctrico en la noche va a ser más
barato que cargarlo durante el día, pero eso es bien sencillo, porque uno llega en la noche a su casa y puede dejarlo cargando y el día siguiente tenerlo ya listo para salir a trabajar, pagando el kilovatio hora aún más barato. Ahora, si avanzamos, la infraestructura de carga es un reto importante, porque si bien ya los vehículos eléctricos se han modernizado, cuentan con baterías más eficientes, con mayor capacidad, seguimos teniendo muchos el tabú de yo no me compro el vehículo porque si voy a ver a mi familia en Izabal o en Quiché o en Petén, pues puede ser que no encuentre lugares para recargar. Y es una realidad. Entonces, tenemos que encontrar este mecanismo para ampliar esta infraestructura de carga a nivel nacional. Yo le hacía una pregunta a Juan Carlos antes de empezar la presentación. Me comentaba que el cargador eléctrico más lejano instalado hoy está en una universidad en Huehuetenango y luego hay otro en Panajachel. Pero si yo voy a Huehuetenango, pues seguramente no quiero pasar a Panajachel necesariamente a volver a cargar mi vehículo. La realidad es que necesitamos que en todas esas carreteras se instalen este tipo de cargadores y tenemos que buscar estrategias para incentivarlo. Más allá de los propios incentivos fiscales, lograr estrategias para que más gente entienda que esto pues es un negocio al fin y al cabo. Seguro hay restaurantes en el camino que puedan poner esta infraestructura de cargadores. Hay por ahí alguno en Tecpan que ya está en proceso de instalar un par de cargadores, pero lo que aspiramos es que muy pronto podamos ver en todos los departamentos, por lo menos en las 22 cabeceras departamentales, cargadores públicos. Y siempre recordar que el vehículo se puede cargar finalmente en nuestro destino, si es una casa, si es un hotel o si es pues un centro de trabajo. Para finalizar, contarles que el reto relacionado con la información y la difusión también es importante, y ahí de nuevo agradecer a los organizadores, a República, a los patrocinadores, el hecho que podamos y que hayamos tenido esta sesión y que podamos tener más sesiones y ayudarnos entre todos a ir contando los beneficios asociados a esta estrategia. Seminarios conversatorios son importantes. Amegua, Juan Carlos va a hablar a continuación, Amegua es un socio sumamente importante para nosotros, porque igual que nosotros están convencidos en las virtudes de la movilidad sostenible y la movilidad eléctrica en particular. Desde el gobierno también tenemos que hacer un esfuerzo importante para dar el ejemplo. Entonces, hay que incentivar que instituciones públicas vayan convirtiendo en la medida de lo posible sus propias flotillas a vehículos eléctricos. El INDE ya dio el primer paso con la adquisición de los primeros vehículos eléctricos y están ahorita gestionando la instalación de un cargador eléctrico en el propio INDE. Pero aquí también tenemos que apoyarnos en instituciones como la academia, universidades, algunas dependencias municipales. La instalación es relativamente sencilla, no requiere el tamaño de una gasolinera. Esto se puede poner prácticamente en un lugar donde quepa un vehículo. El cargador, por ahí nos podrán enseñar una foto, pero pues es como un UPI, digamos. Es relativamente pequeño y esto es realmente muy fácil de hacer accesible a todo el mundo. Hay el apoyo decidido también de las empresas del sector eléctrico, va a ser importante. EXA está haciendo un esfuerzo también, ya está convirtiendo su flotilla a vehículos eléctricos. Evidentemente ellos tienen un interés comercial en esto, pero también pueden enseñar con el ejemplo. Y hay algo que olvidé mencionar, pero ahorita me recordé, así que lo voy a hacer. También es de sumamente importancia dar los primeros pasos a la reconversión de los autobuses o en general los sistemas de transporte masivo a eléctricos. Esto está aprobado ya en otros países, va a significar ahorros importantes para las municipalidades que lo incentiven. Ya Munihuata está en el proceso de la licitación de la primera línea del Transmetro, que va a ser eléctrica, pero también ya, por ejemplo, la Antigua está hablando de la adquisición del primer bus eléctrico.
hace sentido, hay formas de incentivarlo. La ley reconoce los incentivos a los sistemas de transporte, pensando en eso como autobuses, trenes, monorrieles, tranvías, trenes aéreos, ¿cómo se llama? Monorrieles. Todo eso ya está incentivado, va a tener los beneficios y en ese caso los beneficios fiscales no tienen tabla de degradación. La intención es que estas instituciones públicas puedan tener estos beneficios por los 10 años completos, pero es la forma que vamos a lograr incentivar la reconversión. Tomará tiempo, es una estrategia que va a tomar su impulso, pero yo sí me siento muy emocionado de que estemos dando los primeros pasos, nos estamos acercando al futuro y nos va a encontrar este futuro mejor preparados que otros países que no han hecho este cambio, porque también hay que recordar que los fabricantes más grandes de vehículos ya han anunciado que entre el 2035 y el 2040 ya van a dejar de producir vehículos con motores a combustión y la apuesta es por los vehículos eléctricos. Como lo entendemos también como una transición, y adelante una posible pregunta, era para nosotros importante también incentivar y dar estos beneficios a los vehículos híbridos, entendiendo que juega un papel importante de transición entre los vehículos de combustión al eléctrico, que es al final el objetivo final de la ley. Perdón, se me extendí un poquito más de los 15 minutos, pero el tema pues evidentemente es apasionante y ahora quedo a la disposición de ustedes para las preguntas que puedan haber. Gracias, agradecemos la participación de Alberto Pimentel Mata, que es el ministro de Energía y Minas. De la presentación que nos hizo el ministro, me voy a quedar con esta filmina, me parece muy interesante, nos va a dar mucho contexto sobre lo que vamos a conversar. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos Botrán. Creo que la primera persona que yo entrevisté o abordé el tema movilidad eléctrica fue Juan Carlos, y a partir de las conversaciones que hemos tenido y de los avances que han traído a colación las conversaciones sobre la ley y los avances, pues hemos podido entender de a poco aquí en República Mobiliaria este tema de la movilidad eléctrica, y también agradecemos en esta ocasión a que el ministro nos acompañe, porque también era importante tener la parte de la visión de gobierno, porque esto solo con la parte privada no se puede, y es como que se necesitan tener alianzas estratégicas para poder impulsar esto. Sin más, Juan Carlos, le dejo la palabra y luego de él empezamos con la fase de preguntas y respuestas. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Braulio. De nuevo, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando este tema. Pues sí, es apasionante, como bien dice el ministro. Hemos recorrido, creo yo, que bastante campo. Han sido 4 años desde que empezamos con Amegua, y ya hemos visto avances muy importantes en todas las áreas, y como decía Braulio, ¿verdad? Todo es a base de alianzas, todo es a base de trabajar en conjunto entre las distintas entidades, no es tan sencillo como entre el sector público y el sector privado, ¿verdad? Hay varias entidades dentro del área pública, hay varias entidades dentro del área privada, y coordinar todos, pues bueno, creo que ha sido la mayor actividad o el mayor reto, pero la grandísima satisfacción que hemos tenido en Amegua, poder hacer todas estas relaciones con tantas personas, ha sido excelente. Así que un gustazo de compartir esto. Y pues bueno, entrando en materia un poco acerca de los retos y oportunidades, yo creo que tal vez para entrar un poquito en contexto, ¿verdad? Porque junto con mucha gente y todo el mundo me pregunta o me hace comentarios de lo más positivo, de lo más negativo, de en medio y de todo. Y tal vez lo que trato de explicarles es la movilidad eléctrica. Al final creo que es algo muy parecido a lo que vivimos con la implementación del celular.
Los que vivimos ahí en esa época, 70s, 80s, nos acordamos qué era el celular en un principio. Decíamos, no, pero ese es aparatito enorme, carísimo, era verdaderamente caro. No solo comprar el aparato, comprar la línea, pagar las llamadas, costaban 5 quetzales la llamada entrante, la llamada saliente, que eso es solo para ricos, eso no sirve, yo nunca voy a tener un celular, ¿por qué voy a querer ir con un teléfono en la bolsa? Y ahorita hay gente que tiene 2 y 3 celulares en la bolsa. Ahorita ya no podemos vivir sin un celular en la bolsa. Ya es súper accesible. Podemos hacer llamadas en prácticamente cualquier lugar recóndito del planeta. Podemos hacer una llamada de celular. Entonces, creo que hay muchos parecidos con lo que es la movilidad eléctrica. Sí, los autos todavía son más caros de lo que es un carro de combustión interna. Todavía cuesta un poco, todavía tenemos nuestras dudas, todavía creemos que es inservible, todavía creemos que nunca lo vamos a necesitar, pero como bien dijo el ministro, dentro de 10 años no van a haber vehículos nuevos de combustión. Entonces, si en ese momento, si queremos renovar una flota, si queremos cambiar el carro, lo que sea, va a ser un eléctrico. Entonces, lo que estamos viendo es una implementación normal de una nueva tecnología, ¿verdad? Entonces, le tenemos que dar tiempo al tiempo en lo que se va armando toda la infraestructura y cuando nos demos cuenta, pues ya todos vamos a andar en un vehículo eléctrico, ¿verdad? Ahora, voy a empezar un poquito por los retos de esto. Creo que un reto que tenemos ahora, o sea, el año pasado teníamos el reto de una ley de incentivos y pues bueno, gracias al esfuerzo, al liderazgo del Ministerio de Energía y las otras entidades, SAT, MARN y demás, ya tenemos eso. Pero creo que el reto más grande que tenemos hoy por hoy es la oferta de vehículos, ¿verdad? No tenemos tanta oferta de vehículos. Los fabricantes tienen una gran sobredemanda en el resto del mundo y pues bueno, nos veían como que un mercado muy, muy pequeño. Yo tuve varias reuniones, fabricantes me pidieron reunirme con ellos, querían entender cuál era el panorama de Guatemala y su primera pregunta es, ¿ustedes tienen ley de incentivos? Y pues bueno, no lo teníamos, ¿verdad? Entonces como que hasta ahí quedaba la conversación, ¿verdad? Preguntaban cuántos cargadores tienen. Pues bueno, teníamos 2 o 3 en esa época. Entonces, obviamente el resultado de eso es, pues Guatemala no está preparada para eso y hasta ahí quedaba la cosa. Ahora tenemos ley, tenemos cargadores, tenemos un empuje del lado privado para instalar cada vez más cargadores. Entonces, vemos cada vez más distribuidores trayendo unidades y con inventario. Cada vez más números y más diversidad de vehículos. Entonces, estamos viendo la rueda dar vueltas, estamos viendo los beneficios de este trabajo ya empezando a ver. Otro reto es la educación, ¿verdad? También me preguntan, pero es que mira, si yo quiero ir a Petén, no voy a poder. Yo les contesto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Petén? En carro. O sea, ¿verdad? O sea, tenemos que ser objetivos, ¿verdad? Tenemos que ser objetivos en el tema. Si nunca voy a Petén, entonces, en verdad, no tengo por qué cuestionarlo, ¿verdad? Ahora, reconozco que esa es una limitante, ¿verdad? Si yo quiero ir a un lugar al interior, pues bueno, yo quiero tener la seguridad que voy a llegar y voy a regresar. Tal vez el problema no es llegar,
la ciudad de Guatemala está bien alto, entonces casi que a cualquier lugar a donde vayamos tenemos que bajar, entonces el consumo de batería va a ser muy, muy, muy bajo. El problema es regresar, porque es de subida. Entonces, son cosas que ya se están empezando a hablar. En Amegua tenemos varios asociados que están montando redes de carga públicos y estamos trabajando en cómo ser más estratégicos en la instalación de esos puntos de carga en el interior que facilite ese viaje y ese regreso. Ahora, tal vez un poquito apoyando lo que decía el ministro. El problema de estos cargadores en el interior es que no pueden ser cargadores normales porque, o sea, tienen que ser cargadores rápidos. O sea, no me puedo quedar yo 5 o 7 horas en algún lugar esperando a que se cargue mi auto para entonces poder hacer el regreso, a menos que lo pueda cargar de noche, pero bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir afinando esos detalles. Una vez me decía un amigo, pero mira, es que si yo quiero ir a Panajachel, a mi casa, entonces no voy a poder regresar. Instala un cargador en tu casa, en Panajachel. O sea, hay alternativas, hay alternativas, pero creo que de 4 años atrás para ahora, creo que las preguntas, al principio todos eran ¿por qué no? ¿Verdad? Generalmente las objeciones eran ¿por qué no hacerlo? Ahorita las preguntas es ¿cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Cómo lo logro? Y yo creo que esa es un cambio de chip espectacular, porque entonces la gente está abierta a soluciones, ¿verdad? Entonces, llegamos a ese punto, ahora tenemos que irlo solucionando. Pues bueno, mencionaba los cargadores rápidos, es muy, muy importante. A mí ya me pasó una vez, casi no llego, ¿verdad? En parte por culpa mía, porque salí con menos carga de lo que debía y pues bueno, fue culpa mía, pero son cositas que tenemos que ir resolviendo. Lo que sí estamos claros es que la movilidad eléctrica está principalmente para usos de la ciudad y para eso estamos súper bien cubiertos, principalmente porque la carga principal es residencial. O sea, yo cargo en mi casa y no recorro tanto. Y en mi caso personal yo cargo una vez a la semana. Entonces, lo puedo manejar bastante bien. Y si tuviera necesidad, hay 28 cargadores en la ciudad de Guatemala. Entonces, como que tengo algunas alternativas, ¿verdad? Tengo suficientes alternativas, ¿verdad? Pero me tengo que dar el chance. ¿Qué oportunidades veo? Por todos lados? O sea, es así como les decía, el celular en los 80s. O sea, había muchísima oportunidad. Los usuarios individuales, pues bueno, como les digo, la carga es residencial. Hay que arreglar ahí un temita para aquellos que viven en edificios de apartamentos, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un tema que tenemos que resolver. Pero para eso, como Amegua, en la semana entrante vamos a traer un experto chileno en temas de puntos de carga para aprender. O sea, aquí no se trata de reinventar la rueda, eso ya se inventó en muchos otros países. Necesitamos aprender de las otras experiencias. Entonces, esperamos que este amigo nos venga a iluminar en ese tema. Las flotas, creo yo que es el nicho en donde más crecimiento podemos ver. Y aquí hay que ser un poco cuidadosos, ¿verdad? He hablado con personas que tienen flotas, empresas que tienen flotas, y me dicen, pero mira, es que no puedo llevar mi camión de aquí a Shela. Pues hasta bueno, seguí usando combustión de aquí a Shela, pero la flota que tenés aquí adentro en la ciudad, perfectamente bien la podés usar en eléctrico. La flota que tenés en Shela la podés usar a eléctrico. Entonces, de nuevo, le tenemos que dar la oportunidad a la gente que abra la mente y encuentre esas áreas de oportunidad. La movilidad eléctrica todavía no está
suficientemente desarrollada para cumplir el 100% de las necesidades de movilidad que tiene el ser humano. Y pongámonos a pensar, la industria de combustión interna, la industria automotriz, le ha tomado 120 años, 130 años fabricar vehículos para todas esas necesidades. Entonces, démosle tiempo. O sea, va bastante bien el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? El ministro lo mencionaba, transporte público. Creo que ahí es algo muy, muy importante. Munihuate está ya avanzando en el tema de la Ruta 5, que son 22 unidades y las tienen planificadas para que sean 100% eléctricas. Están haciendo unas pruebas con una unidad y va bastante bien. La gente muy contenta por lo cómodo que es el autobús, porque no tiene ruidos, porque no vibra y pueden cargar su celular. Otro ejemplo, Santa Caterina Pinula, hace un mes, 2 meses, inauguraron 5 buses pequeños eléctricos y los usuarios están felices. O sea, ha sido muy bien acogido por la sociedad. Vemos tuk-tuks, también es un avance tecnológico que se está dando localmente, ¿verdad? Hay un par de entidades que están desarrollando tuk-tuks eléctricos, 100% batería. Entonces, hay oportunidades en varias áreas, ¿verdad? Y el ministro lo mencionó también, los puntos de carga. O sea, tenemos que ver más puntos de carga en centros comerciales, en parques industriales y demás, en donde le den la facilidad y la tranquilidad a uno de que si se me baja un poco la carga, sí voy a poder ir. De nuevo, la carga principal es residencial. O sea, si yo voy a un restaurante, yo no voy a ir esperando cargar al 100%. O sea, yo necesito suficiente como para regresar a mi casa, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde también tenemos que poner de nuestra parte los usuarios de vehículos eléctricos, pues para no ocuparle el espacio, sobre todo ahorita que no hay tantos cargadores, el espacio a alguien que sí pudiera tener la necesidad. Entonces, vamos educándonos todos en este fascinante trayecto. Y creo que ha sido una excelente experiencia compartir de nuevo con tantas entidades, con tantas visiones, tantos requerimientos, cada uno con sus limitantes, sus oportunidades, pero creo que hemos logrado encontrarle el ángulo a cada uno y satisfacer esas necesidades de cada uno de los participantes del ecosistema de la movilidad eléctrica, principalmente al usuario, ¿verdad? Porque sin el usuario, sin el cliente, sin la persona que compre esa unidad, pues no tenemos nada, ¿verdad? Y yo creo que sí lo hemos logrado, hemos generado un buen nivel de demanda, de interés, de apetito por probar el vehículo eléctrico. Lo que estamos haciendo es toda la infraestructura. Así que, pues bueno, eso es lo que les puedo comentar así. Un resumen no tan resumido. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Tenemos unos 10-15 minutos para abordar un par de preguntas. Me gustaría empezar con el ministro. Él en su presentación mencionaba que uno de los retos, de los 5 retos que él menciona, es el tema de los cargadores, pero los cargadores están dentro del decreto 40 2022, es decir, no solo se trató de beneficiar a la demanda, sino también todo el ecosistema, pero posiblemente las personas que están viendo el webinar no conozcan cuáles son esos beneficios relacionados con los cargadores. Le agradecería si nos puede recordar un poco, en el caso de los cargadores o electrolineras, ¿qué beneficios podrían encontrar las personas que están interesadas para formar parte del ecosistema dentro de este rol, digamos? Gracias, ministro. Sí, cómo no. Efectivamente, la intención nuestra era no enfocarnos únicamente en vehículos, sino en el ecosistema como tal. El cargador en sí mismo, el aparato,
está exonerado del impuesto al valor agregado en la importación. Ahora, la actividad, el negocio de carga eléctrica, también puede obtener una serie de incentivos fiscales relacionados o incluidos en la legislación. Requiere, eso sí, una serie de autorizaciones a cargo del Ministerio de Energía y Minas, particularmente la Dirección General de Energía, porque básicamente lo que queremos es llevar este registro de prestadores del servicio de carga eléctrica para vehículos y para sistemas de transporte eléctrico. Los trámites son sencillos, ya están los formularios disponibles en el ministerio, en la dirección estamos disponibles para asesorarlos a aquel que quiera estar interesado o pueda estar interesado, y de hecho la actividad en sí misma va a estar por algún tiempo, creo que 10 años es el plazo que llegamos, exonerada del pago del impuesto sobre la renta, porque lo que queremos es que más gente se meta a este negocio. Entendemos que es un negocio factible, que lo podemos desarrollar, y que el desarrollar el ecosistema nos va a permitir lograr que más vehículos eléctricos sean consumidos. Así que son básicamente esos los incentivos. Y bueno, y luego recordarles que introdujimos, perdón, la posibilidad de que usted pueda dedicarse a la venta de energía eléctrica para un usuario vehicular sin necesidad de ser un distribuidor de energía eléctrica, sin necesidad de generar esos trámites que sí son un poco más complejos, generales de la ley específica de la materia. Pero ya está habilitado. Incluso a alguien que pueda interesarse en este negocio podrá instalar cargadores de mayor consumo, por ejemplo los rápidos, o más de un solo cargador en algún punto, para poder cumplir el parámetro que se puede fijar o cambiar, pero el parámetro requerido para poder comprar como un gran usuario de energía en bloque. De esa forma el negocio para el revendedor es mejor, porque entonces compro energía en bloque potencialmente más barata y la revendo. Gracias, ministro. Nos llegaron ahí un par de preguntas de las personas que están viendo el webinar, los vamos a hacer un poquito más adelante. Ahora quisiera preguntarle a Juan Carlos, en noviembre pasado se hizo un evento, digamos, que se llamó la Ruta Eléctrica Centroamericana, ¿verdad? Que el objetivo era que autos eléctricos pudieran atravesar todo Centroamérica, incluso, bueno, Panamá hasta Panamá, de Guatemala hasta Panamá. En ese sentido, bueno, y aparte, Guatemala fue el banderazo de salida, empezó en Guatemala. Me gustaría preguntarle, Juan Carlos, usted que vivió la experiencia, sé que estamos hablando de las oportunidades y la red a nivel Guatemala, pero ya Centroamérica, digamos, podríamos ir de aquí fácil a Panamá y regresar. Por lo que entiendo, ese fue el ejercicio que se hizo con el apoyo de Asomovi, que es el par de Amegua en El Salvador, en Costa Rica, perdón. Entonces, Juan Carlos nos puede contar un poco esa experiencia que tuvieron, ¿verdad? De poder viajar en un auto eléctrico por todo Centroamérica para entender que esto ya no solo estamos hablando que pasa en Guatemala, estamos hablando que pasa en Centroamérica, a lo más cercano, a nivel regional, y no digamos en países de Sudamérica y no digamos en países de Europa. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Braulio. Sí, fue una actividad muy bonita que organizamos junto con los amigos de Asomove. No fue fácil organizarlo, fue tema de 4 o 5 meses en que teníamos que ver, pues bueno, cuántos vehículos iban, poner un mínimo de autonomía por cada vehículo para que no fuera tan complicado los puntos de carga. Eran bastantes, al final eran 12 vehículos. Conseguir 12 puntos de carga en una ciudad ya era un poco complicado, entonces sí hubo que hacer ese trabajo previo. Algunas empresas nos prestaron conectores, entonces pues bueno, ya llegábamos con los cargadores, pero creo que fue un estupendo escenario y tenía varios objetivos. Uno, como bien dices, era mostrar que sí se puede ir en auto eléctrico de Guatemala a Panamá. No es tan fácil como que yo ahorita agarro mi carro y agarro camino. Hay que planificarlo, pero no es tan complicado tampoco.
Otro objetivo era darle a conocer a los distribuidores, así como decía hace un momento, ¿verdad? Que los distribuidores nos vean como una región en donde estamos preparados y estamos trabajando de cara a esa movilidad eléctrica. Si confían en nosotros, si nos mandan inventario, aquí se van a vender. Y eso es lo que me dicen los distribuidores. O sea, unidad que viene, unidad que venden en cuestión de pocos días. Entonces, que los distribuidores empezaran a ver a la región. Pero también un tema muy interesante es que las autoridades vieran esa movilidad internacional que hay. Tenemos mucho movimiento, sobre todo Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Hay mucho movimiento entre nosotros. Entonces, bueno, empecemos a pensarlo como una región. Empecemos a ver temas de puntos de carga unificados, cómo podemos hacer esa ruta más fácil a toda la región. Y fue súper interesante. Yo, pues bueno, el primer día tuve una situación con mi auto, estallé 2 llantas, entonces ya no pude seguir el recorrido. Y creo que fue el único evento que hubo en todo el recorrido. No hubo ningún problema. Entonces, creo que sí ya se puede, ya se puede hacer. Hay que hacerlo un poco planificado, como les digo, pero bueno, terminando la ruta, nos hablaba gente de México, miren, pero ¿y por qué no lo hacemos desde México hasta Panamá? Y después los amigos de las asociaciones de Sudamérica, pero miren, ¿y por qué no lo hacemos hasta Colombia? ¿Y por qué no a Chile? Entonces, como que muy rápido se fueron picando todos y pues bueno, ya tendremos que ver cuál será el reto de este año. Juan Carlos, solo me gustaría preguntarle si dentro de este viaje que hicieron algunas paradas dentro de Guatemala y cuáles fueron, cuáles tenían planificadas. No, Si quiero recordar. la ruta se definió básicamente de capital a capital. Ah, ok. Entonces, salimos de Guatemala hacia El Salvador. Fue de capital a capital, entonces como que fue bastante más sencillo. Porque en la capital, pues obviamente encuentras puntos de carga más fáciles, ¿verdad? Si hubiera sido más difícil si tuviéramos que cargar en el camino. Por eso es que había un mínimo de 400 kilómetros de autonomía, ¿verdad? Un vehículo con menos autonomía hubiera complicado mucho todo eso. Gracias, muy amable. Voy a pedirle al control que ponga la filmina que está de fondo, porque una de las preguntas que nos hacen llegar, y esta la dejo abierta tanto para que el ministro, si quiere responderla, o Juan Carlos, es ¿cuáles son los siguientes pasos en cuanto a aprobaciones de reglamentos o leyes complementarias a la ley? Recordemos que ya existe una ley de incentivos y adicional está el reglamento, pero las personas tienen esta inquietud, ¿verdad? ¿Qué hace falta? ¿Hay algunas normativas o algo que ayuda a complementar la ley que ya está en vigencia? Gracias. A ver, si la intención es comprar un vehículo eléctrico o uno híbrido o incluso importar algún cargador o constituirse como prestador de servicio de carga, no se requiere ya de nada, ya eso está contemplado con la ley y el reglamento de la ley de incentivos para la movilidad eléctrica. Lo que sí nos falta reglamentar aún es el tema de los vehículos de hidrógeno, que no van a venir mañana, van a venir ojalá muy pronto, pero no mañana, eso se va a reglamentar muy pronto. Y también nos falta reglamentar, en este caso no al Ministerio, sino al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el tema relacionado con la disposición final de baterías, que sí es un tema importante que hay que resolver, pero apenas están viniendo los primeros vehículos, pues aún estas baterías pues vienen en buen estado. Porque eso sí debo decir, la ley es muy clara en cuanto a que no puede importarse ningún vehículo. Sí puede importarse un vehículo usado, pero tiene que asegurarse y traer prueba de que la batería viene en buen estado. No queremos convertir en Guatemala un cementerio de vehículos, o más bien de baterías, que es el tema de impacto al ambiente, ¿no?
Y quizá todavía nos falta algunos temas, pero esto ya van a irse puliendo en el camino relacionados con normativa específica como tarifas. La comisión está discutiendo la posibilidad de una tarifa específica eléctrica. Hoy por hoy no existe, quiere decir que puede entrarse al negocio, pero va a consumir la tarifa según la compra de un distribuidor o si la compra de un comercializador, pues va a ser libremente fijada. Pero sí es factible que en el futuro cercano sea necesario estipular una tarifa específica para vehículos con la intención de incentivar aún más esto. Eso es una posibilidad, está en manos de la comisión. Y un tema que también tenemos que trabajar relativamente pronto, sobre todo asociado a la posibilidad de instalar cargadores rápidos, que son de mayor consumo, que puede ser la necesidad de reformar el umbral para poder comprar energía en bloque con, digamos, con potencias que no se requieren sino en momentos muy puntuales. Eso es un tema un poquito técnico y de mercado, que ya lo estamos discutiendo. Amegua va a ser un socio en el sentido de irnos comentando también la experiencia de algunos de sus asociados, pero sí, ya hay gente que está interesada en instalar cargadores rápidos que nos han alertado sobre esta necesidad. Lo bueno es que eso no requiere ni de acuerdo gubernativo, mucho menos de una modificación de ley, porque sí se quedó preestablecido que el ministerio va a poder, mediante una decisión ministerial, pues aplicar un parámetro para el tema de la potencia que te permita acceder a la compra en bloque. Eso lo tenemos que trabajar. Gracias, ministro. Juan Carlos, no sé si quiere agregar algo ahí, algo que ustedes como AMEGO hayan identificado o ya suficientes leyes, pregunto. No, yo creo que todavía hace falta más, algunos temas más que regular dentro del tema de la movilidad eléctrica, que tal vez no está enfocado directamente en el tema eléctrico, ¿verdad? Que es el campo de acción del ministro Pimentel, ¿verdad? Tenemos, de hecho, en Amegua estamos empezando a hacer como que un bosquejo de una ley integral de movilidad eléctrica. En un principio, cuando empezamos a hablar con el Ministerio de Energía y Minas acerca de una ley de incentivos para la movilidad eléctrica, la idea era eso, ¿verdad? Que fuera los incentivos fiscales nada más para promover el inicio de la movilidad eléctrica, con el entendido que habían otros temas, ¿verdad? El ministro mencionó algunos temas como qué pasa con la batería, no solo el desecho, sino que el segundo uso, cómo promover o el reciclaje de las baterías. Un tema muy importante que no lo hemos tocado es el tema de la conversión o lo que se llama el retrofit de vehículos. Eso es importantísimo que lo veamos más temprano que tarde. Es otro tema que tenemos que ver. Entonces, sí hay algunos temitas por ahí, de nuevo, no necesariamente dentro del campo de acción del Ministerio de Energía y Minas, pero nosotros como asociación paraguas, digamos, tenemos que ver todas estas aristas. El tema del manejo de emergencias de vehículos eléctricos, ese es un tema que también tenemos que analizar si hay algo que se debiera de ver en ese sentido. Entonces, de nuevo, estamos creando algo nuevo, una industria nueva, y tenemos que ir aprendiendo de las experiencias de otros países. Creo que todos estos nuevos desarrollos están llenos de oportunidades, llenos de retos, pero creo que en la medida que tengamos la oportunidad de conversar en distintos participantes, vamos a lograr hacerlo, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. Tengo dos preguntas para el ministro y una para Juan Carlos para finalizar el webinar. También, antes de continuar, había una pregunta de Marcos Pérez
de Marco Pérez, perdón. Espero que su respuesta, tanto con lo que dijo el ministro, con lo que dijo Juan Carlos, haya sido resuelta. Si no, pues me lo pone ahí en el chat. Pero creo que respondieron ahí la inquietud que usted tenía, Marco. Ministro, quería preguntarle, se lo voy a mover la filmina, que tiene mucha relación con esto. Esta filmina era, para los próximos años se estima que al menos tener un cargador por departamento, ¿verdad? Una distancia más o menos de 100 kilómetros. Obviamente ese es un objetivo a mediano o largo plazo. Me gustaría preguntarle, obviamente como estamos con todo el tema ahí electoral, si tanto con la ley que se tiene y el reglamento, eso es suficiente para que el siguiente gobierno, en caso haya uno nuevo, digamos, le dé continuidad a esta idea, a este proyecto de tener estos cargadores en el interior. ¿Será algo para darle continuidad? ¿La ley es suficiente para darles continuidad? Pues sí, es decir, los incentivos que están pensados para 10 años van a superar no solo este gobierno, pues que nos queda un año, sino pues 2 gobiernos más. Yo no miraría ni por asomo la posibilidad de que un gobierno venga y promueva una modificación a la ley para eliminar esta ley de incentivos, porque no tendría sentido, iría en contra de una política que ha superado, una política energética que supera pues más de un periodo de gobierno, iría contra la lógica misma del objetivo global de la sostenibilidad. Ahora, lo que sí creo que vale la pena explicar es que esta idea de un cargador cada 100 kilómetros, mire, esto es más bien referencial. No va a ser el gobierno que instale los cargadores, no va a ser el gobierno que le diga a las empresas privadas ponga un cargador en la cabecera de Totonicapán porque a mí me interesa. En realidad va a ser el mercado que nos dirija, en la medida que más gente, yo creo que se nutren mutuamente. Los propios usuarios de vehículos eléctricos van a ir exigiendo cada vez más la instalación de los mismos y va a haber siempre un empresario interesado en aprovechar esa posibilidad de negocio. La ley previó que se abriera este negocio a diversos tipos de empresarios. Una solución más sencilla que se ha hecho en otros países es decir, que los cargadores los pongan las propias empresas de distribución y les dejamos a ellos el monopolio a ellos porque ya tienen una infraestructura. Nosotros no quisimos ir por ahí, es decir, una distribuidora podrá entrar a este negocio, pero también vemos a un comercializador entrando a este negocio, como vemos potencialmente a un gran usuario comprar en bloque energía para revenderla y lo va a poder hacer en virtud de esta legislación. La idea era que más personas pudieran dedicarse al negocio, porque entendemos que entre más oferta de energía eléctrica para usuarios vehiculares haya, pues va a haber incentivos a sí mismo para comprarse más vehículos. Yo creo que la cantidad de cargadores que ven en esta diapositiva, en realidad nos vamos a quedar muy cortos, lo vamos a superar muy rápido. Perfecto, gracias por la aclaración, ministro. Juan Carlos, me gustaría preguntarle algo que hablaban ustedes, o algo que me quedó muy claro de lo que nos conversó ustedes, es las alternativas que hay que buscar actualmente. Recordemos lo que usted decía, la carga principal es en vivienda, en nuestra residencia, y buscar alternativas. Me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted que puede apoyar en el caso, se me ocurre, por ejemplo, los desarrolladores de vivienda, los servicios públicos o los centros comerciales, ¿verdad? Creo que son actores que pueden ayudar, ¿verdad? A completar esas alternativas o brindar esas alternativas a las personas que tengan autos eléctricos. Y me gustaría preguntarle a usted cómo ve eso, cómo ve el rol del sector inmobiliario en el tema de la movilidad eléctrica y también si nos puede recordar un poco del evento que ustedes tendrán. Creo que hay muchas personas que pueden estar interesadas en lo que dirá este experto que traerá a Megua. E incluso para los desarrolladores, ¿verdad? Puede que el tema salga a colación y este evento les sea de interés. Sí, Braulio, mira, yo creo que todos estos posibles puntos de carga, como dices, centros comerciales y demás, yo creo que poco a poco van a ir viendo que esto ya es una necesidad. He oído de varios amigos que tienen desarrollos de apartamentos, ¿verdad? Y
yo tengo que poner cargadores eléctricos en mi nuevo edificio, sí o sí, ¿verdad? Si no, pierdo puntos a la hora de venderlo, ¿verdad? Lo mismo edificios de oficinas. Entonces, yo creo que los mismos desarrolladores están viendo que esto no es una moda, esto es una realidad, esto viene con fuerza y entonces los nuevos proyectos los están ubicando de cara a esta nueva realidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que queremos traer a Andrés Valentín, experto en este tema de puntos de carga. O sea, cómo hacemos, tal vez el reto más grande son los edificios viejos, digamos, que no previeron esa infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno tiene el parqueo en el sótano 3, pues bueno, la conexión ya va a ser más complicada, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco el tema con Andrés es cómo lo han hecho en Chile, ¿verdad? Cómo han hecho esos ajustes de cargadores, de los espacios, de las conexiones. O sea, ellos ya lo resolvieron o están en proceso de resolverlo, entonces aprendamos de eso. Creo que ese es el reto que hay hoy por hoy, los edificios viejos, porque los nuevos lo están planificando de entrada. Los centros comerciales, tal vez lo que he oído de las personas que están montando los puntos de carga aquí es que les hace falta un cambio de chip, ¿verdad? En donde todavía están viendo que pueden perder lo que pueden perder de ese espacio si se lo asignan a un cargador eléctrico versus lo que pueden ganar al tenerlo. O sea, creo que poco a poco están entrando al aro, creo que poco a poco están reconociendo que el tener un espacio pintado en verde con el punto de carga eléctrico se está volviendo algo importante para mostrar a sus clientes. Entonces, ahí va, y por eso es que tenemos una alianza con la Cámara Guatemalteca de la Construcción y con algunas otras entidades relacionadas. Y la idea es eso, ¿verdad? Traerles el know-how, no local, porque pues por definición no sabemos cómo se hace, ¿verdad? Pero traer a las personas que sí conocen y sentarlos a todos juntos e ir aprendiendo, ¿verdad? Juan Carlos, perdón, solo recordarles si nos puede dar alguna información del evento que nos había mencionado con este experto, en dónde será, qué hora será, el lugar, no sé si tiene esos datos. No los tengo, pero te ofrezco pasártelos. Será, no recuerdo si es el martes, el día que tendremos esa actividad, pero te lo paso y pues para que lo vean ustedes en las redes de República Inmobiliaria y pues bueno, lo vamos a colgar también en las redes de Amegua para que vean acerca de esta información. Vamos a ir muy pendientes porque creo que es un tema que ayudará mucho a entender, ¿verdad? Lo que usted dice, el know-how que podemos existir en otros mercados. Ministro, para despedirnos, les quiero dejar un comentario final a ambos, ¿verdad? Por si hay algún tema que crean que no abordamos y que creen que era importante. Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero confío en que este espacio lo podamos repetir al menos Claro. una vez más este 2023 para abordarlo de otra perspectiva, como conversamos al inicio. Ya la conversación no es y si no, sino qué se hace, qué se puede hacer, ¿verdad? Ya creo que estamos, la conversión de la movilidad eléctrica está en otro nivel. Por último, ministro, quería preguntar por el tema que estábamos hablando, ¿verdad? Sobre cómo llevar la infraestructura al interior del país. Si por ahí hay alguien que está viendo el webinar, lo va a ver mañana o en las próximas semanas, reproducir el video de este webinar, que diga, yo quiero entrar al negocio de las electrolineras. ¿Qué es lo que debería saber esta persona sobre lo que tiene que hacer para poner un cargador en el interior del país? Por ejemplo, información que usted crea que es importante que esta persona deba saber sobre la ley o, digamos, o el proceso dentro del ministerio y poder ellos entrar como un jugador de este ecosistema. Mire, la forma más sencilla es acercarse a la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas. Ahí ya tenemos no solo los formularios para atender las solicitudes, sino al equipo de la dirección capacitado para
capacitar al interesado, para asesorar al interesado. Estamos seguros que vamos a empezar a recibir ya estas solicitudes muy pronto, ya hay alguna en camino, nos han dejado saber. No es ciencia nuclear lo que tienen, es cumplir una serie de requisitos. Están, de hecho, explicados en el reglamento de la ley, en el Acuerdo Gubernativo 295-2022, información legal de la empresa, o información de la persona individual que quiera dedicarse a esto, y presentar, llenar los formularios. Y sí, para las instalaciones, pues alguna información relacionada con los tipos de cargadores que traerán, pero eso sobre todo porque se va a optar a los incentivos fiscales en la importación de los cargadores y de la infraestructura. No es complicado, es cuestión de acercarse a la dirección, y ahí será un gusto para el equipo del Ministerio de Energía y Minas atenderlos, asesorarlos y sobre todo ayudarlos en estos trámites. Gracias, ministro. Juan Carlos, le quiero dar ahí un minuto, más o menos, para que pueda dar algún mensaje final, algún punto que usted crea que es importante. Igual, ministro, le dejo a usted para el cierre algunas palabras que nos quiera dar, y de antemano les agradezco el que nos hayan acompañado esta noche. Juan Carlos, lo escuchamos. Sí, gracias, Braulio. De nuevo, muchísimas gracias. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Generalmente cuando hablamos del tema de movilidad eléctrica, pues bueno, nos enfocamos principalmente en los automóviles, ¿verdad? Y tal vez en el transporte público. Sin embargo, si recuerdas la tabla que presentó el ministro, los vehículos que más hay eléctricos son motocicletas. Entonces también hay un esfuerzo muy, muy importante para lo que es la micromovilidad, y como el migrar en el caso de la bicicleta, ¿verdad? De fuerza humana a fuerza eléctrica, pues bueno, te permite muchas cosas, ¿verdad? Te amplía el rango de uso de la bicicleta, ¿verdad? Entonces, hay muchos nuevos distribuidores de bicicletas eléctricas con rangos muy abiertos, ¿verdad? Muy amplios. Lo mismo con motocicletas. Vemos cada vez hay más distribuidores. Entonces, también es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La micromovilidad eléctrica. Carlos, muy amable. Ministro, algunas últimas palabras que nos quiera compartir. Pues de mi parte nada más, decirles que esto, lo dijo bien Juan Carlos, no es una moda, esto es el futuro ya estamos viviéndolo. La legislación está lista, hay que simplemente ir, conocer los vehículos y adquirirlos. Compren vehículo eléctrico, que su próximo vehículo sea eléctrico. No va a haber problemas para andarlo en Guatemala, al contrario, se van a ahorrar mucha plata a futuro. Gracias, ministro, muy amable. Pues bueno, esta noche nos acompañó Alberto Pimentel Mata, quien es el ministro de Energía y Minas. También nos acompañó Juan Carlos Botrán, quien es el presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala, MEGUA. Hablamos un poco sobre la infraestructura para impulsar la movilidad eléctrica en el interior del país. Quiero agradecer, antes de despedirnos, a nuestros patrocinadores, Banco Industrial, Ferco, Cementos Progreso y Corporación Multinversiones, que nos permiten tener este valioso espacio. Antes de concluir, quiero hacerles un recordatorio. Recuerden que todos los martes antes de mediodía llega a ustedes el boletín Expreso Inmobiliario con 5 artículos que consideramos que son los que deberían leer. También recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, y recordarles que el día de mañana podrán encontrar un artículo sobre este webinar, y donde van a poder reproducir nuevamente la grabación. Entonces, si hay algún tema ahí que les quedó, alguna anotación que quieran hacer o alguna idea que quedó y no pudieron notar, no se preocupen, estará la grabación y lo podrán encontrar en nuestra sección de webinars. Sin más, les agradecemos por habernos acompañado esta noche. Les recordamos que nos volvemos a ver dentro de 15 días. El tema que queremos abordar es un poco los retos que tiene el sector hotelero para tener ese impulso tras la pandemia del COVID, que los golpeó muy fuerte. Sin más, agradezco a mis invitados de esta noche, tanto al ministro Alberto Pimentel como a Juan Carlos Botrán. Nos veremos, espero yo, en algunos meses para poder tener otro webinar sobre movilidad eléctrica, que creo que es un tema que, como mencionaron los invitados, no es una cuestión de moda, es algo para el futuro, y por tanto vamos a tener que abordarlo aquí en República Inmobiliaria.
Feliz noche, gracias por acompañarnos, nos vemos en 15 días. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Que estén Feliz bien, noche. hasta luego. Buenas noches.